Con la orquesta H2O pretendemos ser la voz del agua. El water harp, como le llamamos, a esta arpa hecha de sus cuerdas son de agua, no elimina una sola gota del agua. O sea, el mismo agua que se emplea para funcionar está girando todo el tiempo y cada nota queremos que llegue a las personas. Este instrumento se suma a los demás instrumentos musicales de la orquesta H2O, hechos de objetos sustentables relacionados al agua. Y la misión es despertar el interés, no solo a través de la conciencia, sino del trabajo en el cuidado de las cuencas, los cauces de agua. Un chorro de agua que es de flujo laminar puede ser tocado y que eso genera un sonido. Y empezó con pruebas. Todo esto es ensayo-error, ensayo-error. Si bien hay mucha teoría detrás, pero la verdad que la única manera de avanzar, o por lo menos la que yo utilizo, es conceptualizar y luego llevarlo a una maqueta, probar y así todos los días resolver un pequeño problema, o sea, desarmar un problema grande en varios pequeños problemas y eso ir resolviendo. En este caso, el utilizar agua en un instrumento es un poco extraño, pero la idea es un poco despertar conciencia acerca del cuidado del agua. Esta arpa funciona con agua que recogimos del río, de la desembocadura del Muricao precisamente, y que la cargamos ahí y con esa misma agua es que se genera música, o sea, como que una forma simbólica de transformar las cosas, en este caso concientizar del cuidado del agua.